privilegio de venir a tu casa, Señor. Te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Señor, quiero pedirte que tu presencia esté sobre nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, porque tú nos das más de lo que nosotros, Señor, merecemos, Señor. Te pido que en esta mañana, Señor, tú nos hables, Señor, tú me uses, Señor, como un instrumento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles a que abran sus Biblias. Vayan a 2 de Samuel, capítulo 24. Versículo 15. Dice así: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo de Israel desde Dan hasta Berseba 70.000 hombres. Y cuando el ángel se extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar a ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y he aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era. Esperen que se me... la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Amén. Yo creo que quiero contarles y hablarles es de que David había hecho mal, había tomado una mala decisión, ¿no? Él había decidido hacer un censo, ¿no? Y había sido una mala decisión que tomó él, ¿no? Y hay algo que dice la Biblia, que está en Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice así: no os enganéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿no? Y esto es una palabra que en realidad todos tenemos que entender que es una ley que Dios puso, ¿no? Vos sembrás y es una semilla que vos plantás. Vos sembrás para mal y vas a recoger en multiplicación en ese mal. Y vos sembrás en bien y vas a recoger en multiplicación de ese bien. Y esto fue lo que pasó a David. David había sembrado mal. Sembró mal porque tomó una mala decisión. Hay veces que nosotros tomamos malas decisiones en nuestra vida y nosotros decimos: che, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Hay veces que hay gente que está a nuestro alrededor que nos atreva a decirnos: che, hiciste mal esto, ¿no? Y no sé, vos sabrás, ¿no? Pero cuando uno siembra mal en su cuerpo, en un trabajo, en cómo es con los demás, con su familia, vas a recoger eso que vos sembrás en multiplicación.
Por eso tenemos que entender de que esa ley Dios la escribió y la decretó, ¿no? Mientras haya una tierra, lo que vos vas a sembrar, vas a recoger. Dice en el Salmo 20, versículo 1, dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Dice, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga hasta la memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto, dice el Señor. Amén. Ahora, nosotros vemos muy marcado lo que hizo David ahí, ¿no? David entendió que él había hecho mal la situación, pero él lo primero que hizo fue arrepentirse, ¿no? Arrepentirse de su pecado, de su maldad, de lo que él había hecho, que había desobedecido a Dios. Hay veces que hay influencias que vienen de Satanás, que nos vienen y nosotros obedecemos esa voz de Satanás a hacer cosas que están mal en nuestra vida. Justamente en Crónicas dice eso que hizo David, que Satanás vino a decirle, ¿no? Decirle que tenía que hacer ese censo, que Dios no le había mandado. Y hay otra cosa que pasa acá. Después él trata o remedia la forma de restituir aquello que estaba haciendo mal. Y hace una ofrenda a Dios, hace un sacrificio a Dios. Dice en Filipenses capítulo 4, dice versículo 19, y esto es algo que sucede también en el Nuevo Testamento, porque miren lo que pasa: vos sembrás en una iglesia, sembrás en bien, ofrendás y todo, y vas a tener la bendición de Dios, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo bien en claro, ¿no? Dice la Biblia en Malaquías, dice que Él va a reprender al devorador, ¿no? Que Él, y eso es una promesa de Dios. Cuando uno ofrenda y cuando uno siembra, cuando uno diezma, está haciéndolo en fe. Yo ayer estuve hablando un poco en la reunión de jóvenes acerca de este tema, y hoy lo que yo quiero que entendamos que hay veces que hay maldiciones que están en nuestras vidas, y la forma de remediarlas, si bien Cristo llevó la maldición, ¿no?, en la cruz, y Él nos hizo libres, y nosotros tenemos que arrepentirnos, ¿no? Eso está claro y ese es el propósito de que Cristo hizo. Ahora, hay cosas que nosotros las rompemos en un acto de fe también. Cuando uno ofrenda, cuando uno diezma, es parte del altar a Jehová. Y el altar a Jehová, de lo que estaba haciendo David, era justamente eso. Yo sé que algunos cuando hablan de la ofrenda del diezmo, medio como que no les gusta porque estás hablando de plata o de dar, ¿no? Y es como que no, la mía es mía, ¿no? Y eso nosotros tenemos que entender que hay una cuestión de fe. Muchas veces hay gente que viene de otras denominaciones, de otras digamos, ramas de la iglesia, ¿no? Donde uno es cristiano, acepta a Jesús en su corazón y está ahí, está todo bien, pero cuando le pidan dar, no, eso es mío, no, eso. Y hay cosas que también son parte de la fe, ¿no? Son parte de darle al Señor. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto lo estaba diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque ellos habían dado y habían suplido ciertas cosas, y ellos estaban hablando hacia lo que iba a venir, hacia lo futuro. Y eso es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Cuando Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Estamos en un país donde hoy en día no hace falta hablar mucho, tenemos una inflación gigante, galopante, donde vos decís la plata se te hace cenizas en la mano prácticamente, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que entender que de lo poco fuimos fieles al Señor, en lo mucho nos va a poner el Señor, amén. Y tenemos que entender, si bien podemos hablar de que la prosperidad y ser prosperados es una añadidura, que es así, pero es parte también de cuando uno predica y es parte de la fe de lo que el Señor nos da. Y nosotros tenemos que entender, donde nosotros ponemos esa semilla, eso estamos plantando. Pero también nosotros tenemos que entender de que si nosotros hemos pecado, si hemos hecho cosas malas en nuestra vida, si hemos descuidado un matrimonio, si hemos descuidado nuestra familia, si hemos hecho diferentes cosas mal, tenemos que plantarnos en el camino y decir: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vino esa maldición a mi familia? Y nosotros tenemos que romper esa maldición en el Señor. Si bien Cristo es el que rompe las maldiciones, nosotros tenemos que hacer un acto de fe hacia eso, como hizo David, que David agarró y hizo un altar a Jehová, donde él hizo una ofrenda a Dios, amén. Dice, y quiero que sigamos
mirando un poquito más, dice en Primera de Crónicas capítulo 21, ¿no? Que está versículo 1, dice así, y es el mismo acto que contábamos recién de Segunda de Samuel, pero en otra perspectiva, dice así, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese el censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y haced el censo de Israel desde Berseba hasta Dan. Acá Satanás, acá lo habla desde otro punto de vista, ¿no? Donde Satanás incitó a David, ¿no? Y muchas veces va a haber situaciones donde Satanás te va a incitar a que hagas algo que está mal, qué sé yo, a que alguien te provoque y vos te agarres a piñas, a que vos hagas algo y que esa persona que vos decís, te va a usar Satanás y te va a hacer pisar el palito, ¿no? Que en esa discusión vos te inclines a hacer algo que está mal. Si bien está la decisión, está en cada uno tomar esa decisión, porque si bien podemos decirle, no, bueno, la culpa es del diablo, no, es cuando la decisión está uno, por eso dice la palabra, dice que tenemos que tener dominio propio, ¿no? Que Dios nos dio espíritu de dominio propio, y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Cuando viene la tentación, de decir, no, no voy a ser tentado, no voy a hacer algo que dañe mi cuerpo, no voy a hacer algo que dañe a mi familia, no voy a hacer algo que dañe a mi vida, porque eso que vos sembrás vas a recoger, eso que vos estás haciendo vas a cosechar eso. Entonces tenemos que entender de que Satanás sí te puede venir a tentar, te puede venir pero nosotros tenemos que arrepentirnos si hemos hecho algo que está mal, arrepentirnos. Ese es el camino, el arrepentimiento primero. Es el arrepentimiento, buscarlo a Jehová mientras pueda ser hallado. Es arrepentirnos de eso para cortar esa maldición en nuestra vida. Amén. Dice versículo en el mismo Crónicas, ¿no? Versículo 17, dice así, y dijo David, no soy el que hizo... No soy yo el que, le dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho Jehová, Dios mío, sea tú que, perdón, dice así, Jehová Dios mío, sea tú mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiesen y construyesen un altar a Jehová en la que era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en el nombre de Jehová. Y ahí él se arrepintió de lo que había hecho. Y él tomó esa decisión. Pero miren cómo fue que él dijo, no voy a ofrecer un sacrificio que no me cueste, no voy a hacer algo que, porque le ofrecían, dice, ahí le estaban ofreciendo de que hagan un holocausto con algo que le estaban dando a los demás. No, 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 yo voy a ofrecer un sacrificio a Dios, pero que sí que me cueste. No voy a hacer algo que sea gratis. Y muchas veces nosotros queremos que la salvación es gratuita, ¿no? Y es gratis, ¿no? Porque nosotros estamos medios como que nos gusta que las cosas sean gratis, ¿no? No sé si, a mí me acuerdo que cuando iba al supermercado me gustaba cuando habían esos, probaban la mayonesa y te daban un pancito con mayonesa, ¿no? Y me comía por ahí el salamín, así, iba por un lado y por el otro, la aceitunita, ¿no? Y te hacías una picadita prácticamente ese día. Es lindo, ¿no? Cuando uno las cosas son gratis, pero cuando uno está en Cristo, si bien uno dice, bueno, es gratis la salvación, vení a la iglesia que es gratis. Si bien es así, tenemos que cambiar nuestro chip, nuestra cabeza, nuestra forma de mirar las cosas, que la salvación no es gratis. Pagó por nuestra salvación, pagó Jesús, ¿no? Y no es gratis, se pagó con su vida por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué pasa cuando nosotros tomamos que es gratis? Muchas veces desvalorizamos el precio que tienen las cosas. Y cuando miramos, y Dios mira nuestro corazón en qué ofrenda, si nosotros nos remontamos al principio, ¿no? A Adán y a Eva, cuando tuvieron a Caín y a Abel, ¿no? Y ahí vemos que lo primero el primer, digamos, o el segundo problema que hubo familiar, ¿no? Digamos, el primero fue que Dios lo sacó ahí, ¿no? Fue una pelea entre
Adán y Eva, ¿no? Digamos, ahí y pecaron contra Dios, hicieron lo malo, los destierra, pero sus hijos, había Abel que había ofrendado a Dios, que había hecho una ofrenda, pero esa ofrenda a Dios que él había hecho había sido mirada con malos ojos de Caín, ¿no? Caín lo miró con envidia, con cierta bronca, y se había embroncado porque Dios había aceptado esa ofrenda, la ofrenda de Abel, y a causa de eso, Caín mata a su hermano, ¿no? Y vemos que la ofrenda siempre está desde el principio, ¿no? Si bien el accionar que tuvo Caín, después, bueno, hubo maldición y fue maldito Caín, sus tierras siempre fueron en maldición. Vemos que Abel, lo que Dios buscaba era una cuestión de querer agradar, de que esa ofrenda sea siempre así. Y vemos en el caso de Jacob, ¿no? Jacob también, cuando vemos la historia de Jacob, vemos que Jacob siempre en la Biblia, ¿no? Quiere decir el usurpador, ¿no? El que toma un lugar, ¿no? Que no era, ¿no? Y él, si bien había tenido la bendición porque tenía una promesa de Dios, él quiso tener la promesa de Dios haciéndose pasar, ¿no? Por su hermano, ¿no? Para heredar la bendición ante Isaac, ¿no? Y cuando va a pedir la bendición, ¿no? Él se disfrazó como de su hermano porque su padre no veía bien. Y el padre va y lo bendice, ¿no? Le da la bendición porque su padre ya estaba en su última, digamos, etapa, ¿no? Y a causa de eso, él había engañado, el engañador, ¿no? Como también tiene el nombre, ¿no? El usurpador, el engañador. Él había engañado y a causa de eso, ¿no? Si uno mira, él había sembrado de esa manera. Va a las tierras porque se escapa, porque su hermano lo quería matar, se escapa a las tierras y va a la casa de su tío, a la casa de Labán. Y en la casa de Labán, él trabaja por su mujer y su tío lo engaña. Y luego no solamente lo engaña con eso, sino que también lo engaña cuando arregla, trabaja gratis, ¿no? Trabaja, no le paga. Y vemos que después de todo eso, él se arrepintió de lo que había hecho. Y hizo un pacto, hizo un altar a Jehová. Y en ese pacto, en ese altar a Jehová que lo hizo, Dios juró que lo iba a bendecir, que fue ahí donde él no tenía nada, cuando se va de la casa del tío, tenía solamente una piedra, tiene una visión donde los ángeles subían, bajaban, y tiene una visión, ¿no? Y en ese momento él dice que de todo lo que tuviera, su diezmo, su ofrenda, vas a darle al Señor. Y eso es parte de restaurar nuestro corazón ante Dios, de tener de ese camino en fe. Yo no estoy hablando por pedir plata ni nada, yo lo que quiero que nosotros entendamos de que muchas veces Satanás se ha metido en los corazones a tener un corazón avaro, un corazón lejos de Dios, un corazón, digamos, distante. Entonces tenemos que entender que parte de esto es restaurar la ofrenda y que parte de que hay veces que se corten las maldiciones, es parte es también ofrendar y hacer una consagración en toda nuestra vida, que Dios no tenga nada que no sea parte de que sea de Él, ¿no? Que todo tiene que estar en nosotros. Muchas veces hemos dicho, no, yo eso no lo hago, no, tal otro no, y es que el Satanás se ha metido en nuestro corazón. Ahora, nosotros tenemos que tener una influencia de Dios, tenemos que orar al Señor, si hemos sembrado mal, si hemos sembrado para carne, como leíamos en Gálatas, hemos sembrado por ahí en corrupción, hemos sembrado mal. Tenemos que sembrar en el Señor, tenemos que sembrar, consagrar nuestra vida. Capaz que hemos sido malos estudiantes porque no hemos estudiado. Bueno, tenemos que arrepentirnos ante Dios. Si hemos sido malos hijos, tenemos que arrepentirnos ante el Señor. Tenemos que restituir lo que hicimos mal. Si hemos robado, tenemos que restituir lo que hemos robado. De alguna manera, hay gente que
no le queda otra, pero tenemos que pedir perdón. Si hemos hablado mal ante otra persona, le tenemos que pedir perdón, porque eso es parte de que cuando uno ha sembrado mal y ves que tu casa no es prosperada, tenés que cortar la maldición de tu casa con perdón, primeramente con la restitución, con el arrepentimiento, pero segundo con la restitución, porque restituir lo que uno ha hecho mal es lo correcto. Vemos que, hablando de Jacob, Jacob, después de todo eso, se da cuenta que había hecho algo malo con su hermano. Va y le pide perdón, va y dice, yo me tengo que encontrar con mi hermano. Y en ese momento va y le lleva una ofrenda a su hermano, dándosela de agradecimiento. Él pensó que lo iba a matar, ¿no? En ese momento, pero estaba decidido hasta eso con tal de tener la bendición de Dios. Cuando uno mira la bendición de Dios sobre todos los demás, no le importa ni su propia vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, porque ese corazón es el que Dios realmente va a bendecir. Ese corazón va a ser el que Dios es al que le gusta a Dios, ¿no? Vemos a David que tenía esa misma actitud, ¿no? Donde diciendo, no, yo me equivoqué, no me importa mi familia, ¿no? Diciendo, bueno, matarlos a ellos, no, sino que había una cuestión de que el que uno se tiene que hacer responsable de lo que está mal. Y cuando uno hace las cosas mal, tiene que pedirle perdón al Señor, restituirlo. Y tercero, hacer una ofrenda ante el Señor. Amén. Porque esto es lo que nosotros vemos en la Biblia, que es lo que pasa. Alguno puede decir, bueno, pero Jesús llevó la maldición en la cruz. Amén. Y yo lo creo, eso sí. Pero vemos en la Biblia este acto, este accionar de que Dios le gusta el corazón que es despojado, que es contrito, que es humillado. Amén. Dice, quiero que vayamos a otro pasaje más. Después, hubo otra situación que está en 2 de Samuel capítulo 21, dice así, versículo 1, dice, hubo hambre en los días de David por 3 años, dice, 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, y Jehová le dijo, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas, ¿no? Y vemos que David ahí estaba cosechando algo que había sembrado mal Saúl. Saúl había tomado una mala decisión. Los gabonitas habían hecho, era un pueblo, ¿no? Que había hecho un pacto con Josué y Dios, ¿no? De que no los iban a destruir, ¿no? Y Saúl los mató, los torturó, los sometió, ¿no? Y a causa de esa mala siembra que tuvo Saúl, David estaba cosechando qué hambre en su tierra. Muchas veces suceden situaciones y decimos, che, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué le pasa lo otro? Uno puede decir, bueno, ¿es una prueba del Señor? Sí puede ser una prueba del Señor. Pero cuando uno siembra mal, va a cosechar. Después él, ¿qué hizo? Le restituyó a ellos. Dijo versículo en el capítulo 3, dice así, dijo pues David a los gabonitos, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os haré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y él les restituyó lo que le había sacado Saúl, se los restituyó. Por eso, uno tiene que restituir cuando uno hace las cosas mal. Es de restaurar. La restitución pasa por ahí. Si uno fue un mal hijo, si uno fue un mal padre, tiene que restituirlo con amor, pidiéndole perdón a sus hijos, pidiéndole perdón, ¿no? Y hay veces que el orgullo es lo que primeramente se va a oponer, diciendo, no hace falta, yo le pido perdón a Dios y ya está. Nosotros tenemos que entender de que el Espíritu Santo lo que primero va a hacer convencerte de pecado, de juicio y justicia, para que primeramente va a traer el arrepentimiento a tu vida. Cuando nosotros decimos, ¿cómo puede ser de que aquel recibe de Dios y yo no? Yo me siento seco, me siento apagado, porque realmente tiene que venir arrepentimiento a nuestra vida. ¿amén? Y quiero que para cerrar, ¿no? Y para ir entendiendo, que
La Biblia dice de que Él llevó todas las maldiciones. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice así: y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo tiene ese poder. Amén. Jesucristo tiene el poder para hacerte libre, pero está en nosotros esa decisión de agarrar y tomar la posta y decir, no, yo quiero que el Señor rompa estas maldiciones. Él las llevó, sí, amén, pero nosotros tenemos que tomar ese paso de arrepentimiento, de restituir, ¿no? Y de hacer una ofrenda a Dios, amén. De que muchos dicen, no, bueno, pero yo soy la ofrenda a Dios, ¿no? ¿No? Yo eso lo he escuchado muchas veces, ¿no? Vengo con manos vacías, vengo ante ti, ¿no? No tengo nada que ofrecerte, ¿no? Como esa canción, ¿no? ¿No? Y en realidad es un poco medio como medio ahí, medio como una pata media rengo, ¿no? Digamos, está bien, yo entiendo que vos sos la ofrenda a Dios y todo, pero vos trabajás, vos le das, el Señor te ha dado mucho más y no es así, sino que uno tiene que darle al Señor, darle su corazón. Si uno ha hecho mal con su familia, el Señor hoy te habla de que uno tiene que pedir perdón, porque si vos no perdonás a aquellos que te han hecho mal, el Señor tampoco te va a perdonar a vos. Amén. Entonces tenemos que entender que parte del camino del Señor es que tu corazón sea ablandado, que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Ayer hablamos de que Dios quiere prosperarte en todas tus áreas de tu vida. Para que Dios prospere en todas las áreas de tu vida, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que restaurarlo en perdón hacia los demás, que el Señor cuando viene ese amor, no te importa ni tu vida, ¿no? El apóstol Pablo decía que a él no le importaba su propia vida, sino que para él el morir era ganancia, ¿no? Y de esa manera nosotros tenemos que mirar, pero no porque vos vas y decís, vas al barrio más peligroso y decís, bueno, mátenme, no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando del morir, que digamos, de que vos te despojes, que si le tenés que ir a pedir perdón, ahí adentro hay una lucha dentro de uno que dice, no, yo no le puedo pedir perdón. Si le voy y le pido perdón, esta persona me va a matar, ¿no? Si le pido perdón por esto que hice, no. Uno tiene que restaurar, ¿no? Su corazón, porque lo que te tiene que importar sobre todas las cosas es tu salvación, ¿no? Es tu salvación, que vos seas salvo. Hoy en día, lo que muy pocos predican es que realmente para que seas salvo, te tenés que arrepentir y despojarte de tu vieja vida. De que esto que nosotros estamos hablando, si bien algunos dicen, bueno, pero yo no tengo por qué ofrendar a Dios. No, porque es parte de que tu corazón le dé de lo que vos tenés. Por ejemplo, Abel o quien fuera, lo que tenían, si decían era para sí, ese corazón estaba siendo duro con Dios. Porque Dios, después cuando vos sembrás, te va a multiplicar, te va a dar mucho más. Y eso es lo que nosotros lo tenemos que creer como un acto de fe. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros que maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Dice así, a fin de que la recibiésemos la fe, perdón, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Dios se hizo maldición para que nosotros tengamos bendición. Y dice es más, dice, ¿para qué? Para que la bendición de Abraham nos llegue, nos alcance. ¿La bendición de Abraham qué es? Es que seas bendecido en todas las áreas de tu vida. No es solamente en la parte económica, sino en tu familia. Tenés a tus hijos que están apartados. Es para que la bendición llegue a eso. Uno dice, bueno, yo era adicto al alcohol, era adicto a las drogas. Esa bendición no te va a llegar. No te va a llegar, no le va a llegar a tus hijos. Pero nosotros tenemos que consagrar nuestra vida íntegramente. Tiene que estar nuestro corazón rendido a Dios.
Amén. Por eso nosotros tenemos que mirar y decir, no, yo voy a hacer un altar a Jehová. Si no lo he hecho nunca en mi vida, yo voy a hacer un altar a Jehová, yo voy a ofrendar. Y si hay algo que te está tocando a tu vida, así como leíamos recién, donde veíamos que el cielo se había cerrado, ¿no? Como en Israel, ¿no? Que se había cerrado, que no llovía, de que había sequía, había hambre. Ese cielo se tiene que abrir, ¿no? Amén. Y ese cielo se tiene que abrir y decir, bueno, Señor, yo he actuado mal con mis hijos. Uno dice, bueno, pero ¿por qué a un chico, a los chicos no hay que obligarlos a ir a la iglesia? Sí, hay que forzar para que vengan a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. No, ese chico tiene que ir a la iglesia, tiene que de alguna manera, y uno le tiene que instruir, no forzarlo, agarrarlo con el látigo, no estoy hablando de eso, sino de que lo que estoy hablando es de que uno le tiene que enseñar cuando fuera chico, sino cuando es grande. No, va a ser difícil de que ese chico vaya a una iglesia, va a ser difícil de que esa persona se meta en el camino. Ahora, nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, y si hemos sembrado mal en nuestra educación, si hemos hecho mal las cosas, tenemos que pedirle al Señor, clamar por nuestros hijos, decirle al Señor que tenga misericordia, que tenga piedad, tratar de restituir con nuestra familia. Y Dios va a escuchar ese clamor. Amén. Por eso les quiero invitarles que se pongan de pie hoy en esta mañana. Vamos a orar al Señor y pedirle al Señor de que sane nuestras tierras, que pedirle perdón de nuestros pecados, de que si hemos hecho mal y si tenemos que restituir con alguien, tenemos que pedirle perdón y restituir aquello, porque el que te está hablando en esta noche, y si te está diciendo que vos tenés que restituir esto, es el Espíritu Santo que te está hablando. Amén. Vamos a orar, cierren sus ojos. Padre Celestial, Señor, te queremos pedir perdón, Señor, por lo que hemos hecho, Señor. Queremos pedirte que tú laves, Señor, nuestro corazón, Señor, con tu sangre, Señor. Señor, te quiero pedir en esta mañana, Señor. Señor, nos arrepentimos, Señor, de lo que hemos hecho mal, Señor. Que tú sanes, Señor, nuestra tierra, Padre. Sana, Señor, nuestra familia, Señor, nuestra economía, Señor, nuestra salud, Señor. Si hemos, Señor, hecho las cosas mal en otro momento, Señor, queremos pactar contigo, Señor. Traer una ofrenda ante el altar, Señor. Y ofrendar a ti, Padre, Señor, en bendición, Señor, ante tu casa, Señor. Señor, decretando de que tú vas a bendecir, Señor, nuestra familia, rompiendo esas maldiciones, Señor, porque sabemos que tú tienes el poder, Señor, de romper esas maldiciones, Señor, y que tú esas maldiciones las llevaste en la cruz, Señor. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, de nuestros pecados, Señor. Queremos, Señor, que tú redimas, Señor, que tú, Señor, limpie, Señor, nuestra herencia, Señor, hacia el futuro, que nuestros hijos, Señor, la bendición hacia adelante, Señor, sea grata, Señor, sea linda, Señor. Señor, queremos vivir en plenitud, Señor, en tu plenitud. Señor, te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre del Señor Jesús, Señor. Señor, te pedimos que esta semana sea una semana de bendición, una semana, Señor, de victoria. Aquellos que, Señor, que tienen que estudiar, les vaya bien. Aquellos que en sus trabajos, Señor, sean prosperados en todo, Señor. Señor, que aunque en el país todos pronostiquen las cosas malas, Señor, sabemos que ante los que estamos, Señor, en tu camino, Señor, en tu senda, Señor, vamos a prosperar, y Señor, vamos a prosperar sobre todo, Señor, porque estamos contigo, Señor, que tú eres, Señor, como dice la palabra en Romanos capítulo 8, Señor, si es contigo, Señor, ¿quién contra nosotros, Señor? Señor, te pido que, Señor, que vayamos, Señor, y que donde vayamos, Señor, nada ni nadie nos pueda tocar, Señor, porque tu presencia va con nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Yo vengo con anuncios. Recuerden que el domingo que viene es Santa Cena y el aniversario cumple la iglesia. Así que punta en blanco, a horario, 10:30, por favor, sean puntuales, que vamos a empezar, va a ser un festejo. Después, cumpleaños.
Quiero a Cintia, a la tía Lucy y a Azul por aquí. Vengan acá adelante, chicas, que les vamos a cantar el cumpleaños. ¿Quién más cumplió años? ¿Quién más cumplió años? ¿Vos, Justina, cumpliste año? Pues ya te canto el cumpleaños. Vengan acá, chicas. Si pueden subir, vos, tía, ¿podés? Bueno, vos quédate acá, vení. Vengan para acá que les vamos a cantar el cumpleaños. Y miren lo que voy a hacer, porque esto es de mala. Carla, vení, vamos a cantar el cumpleaños. Dale, vení, Carla. ¿Qué? Oh, se va al baño. Bueno, voy a cantar yo. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla las chicas, que lo cumpla feliz. ¡Woo! Muy bien, chicas. Pueden venir a saludarlas, que fue el cumpleaños de todas, una tras de la otra. Una el jueves, una el viernes y una el sábado. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos el domingo que viene, 10:30. Acuérdense que es el aniversario, así que con todo, ¿eh? Dios los bendiga mucho.